nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y un embajador representa precisamente a Cristo, al reino de los cielos. En esta mañana, Dios lo es todo. ¿Cuántos se consideran sabios? Bueno, entonces vamos a ir mirando porque vamos a ver unas características de una persona sabia. Entonces tú vas a poder decir, uy, sí, yo soy una persona sabia porque yo cumplo con esas características. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, hablamos de nosotros poder mirar con claridad qué es lo bueno y qué es lo malo, dependiendo de lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso en la Biblia se conoce como discernimiento. Es decir, una persona sabia es una persona que tiene ¿qué? Discernimiento. Sabe escoger entre una cosa buena y una cosa mala. Sabe lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Y considera que su vida debe estar guiada completamente por el Señor. Entonces, partiendo de allí, nosotros tenemos que irnos atrás. ¿Cómo entonces podemos pensar que entró la necedad? Porque antónimo de sabiduría es que necedad y otras palabras más que luego las vamos a mirar. Pero ¿cómo entonces entró la necedad en el hombre? ¿Cómo el hombre comienza a pensar que es sabio según su propia opinión? Por ejemplo, en el momento en que el pecado entró aquí, a través de lo que sucedió en el huerto del Edén, Adán y Eva, esa intrusión del pecado en la tierra, ese momento crucial donde todo cambió, en ese mismo instante sucede algo que, yo no sé, a mi esposo le gusta una película que habla acerca de desarrollar el 100% del cerebro. Entonces, en ese momento, cuando el pecado entra, lo que ocurre como consecuencia del pecado es que ya nosotros, a nivel de nuestro pensamiento, a nivel de todo lo que debemos conocer y saber, todo eso se limita. Y ya no podemos ver o entender las cosas como Dios quiere que las veamos y las entendamos. Hay una relación muy estricta entre la necedad y el pecado, obviamente, pero hay una relación bien importante y es la que vamos a mirar hoy, cuando nosotros tenemos un contacto con Dios, una búsqueda con Dios y cómo eso impacta nuestra vida para poder tomar decisiones sabias. ¿Cuántos sabios hay aquí en esta mañana? Otra vez pregunto. Bueno, entonces vamos a ir a la palabra de Dios por un momento y vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, 23 y 24. 23 al 31 vamos a estar leyendo. Yo les pido el favor que anoten la cita, no se preocupen si de repente yo comienzo a leerla y usted no la ha encontrado, pero sí anote la cita porque vamos a ir rápido para que nos pueda rendir el tiempo. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo, 1 Corintios, capítulo 1, del 23 al 31. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente, tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, esto es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, según esta palabra, ¿quién es Cristo para nosotros? Poder y sabiduría. Entonces, cuando tenemos a Jesús, ¿tenemos qué? Poder y sabiduría. La sabiduría, esa que necesitamos para enfrentar el día a día. Cuando nosotros vamos más adelante, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Esto es muy importante. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En ese tiempo, lo que sucedía es que ya estaban naciendo esas ramas filosóficas, porque yo no sé, en el caso mío, cuando comencé a estudiar acerca de la filosofía, me gustaba mucho eso. Y luego, cuando yo voy y miro cuál es el significado de la palabra filosofía, es amor a la sabiduría.
pero es muy importante que nosotros entendamos que la sabiduría, que la filosofía en sí no es mala. El problema es nosotros olvidarnos que la verdadera sabiduría proviene de Dios. Y cuando nosotros encontramos este pasaje, Pablo le está diciendo a los hermanos de Corintio, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿A qué sabio? Él estaba hablando, porque tenemos que ubicarnos en el contexto de la historia. Él estaba hablando con los corintios, le estaba diciendo, hay sabios en este tiempo que se creen sabios. Hay gente que dice conocer mucho. Hay gente, ¿sabían? ¿Recuerdan? Yo creo que Ivancito también le gustan eso. Hay unas preguntas que hacían los filósofos como, ¿por qué? O ¿cómo tú defines la belleza? ¿Qué es la belleza? Una pregunta que te tratan de trastornar un poco la mente. Y Pablo de repente le dice, pero miren, lo que los sabios de este mundo enseñan delante de Dios no es nada. Yo quiero que ustedes conozcan una sabiduría mayor. Y de eso que te estoy predicando en esta mañana. Porque a veces nos limitamos. Hay un conocimiento que se envanece, ¿sabía? La palabra de Dios enseña que la letra mata, el conocimiento envanece. Cuando nosotros ese conocimiento que vamos adquiriendo no lo llevamos a los pies del Señor, no lo filtramos con la palabra de Dios, ese conocimiento se vuelve en eso, en letra, en cosas que sabemos nada más, pero que Dios quiere que puedas entender que Él te quiere dar sabiduría. ¿Por qué te estoy explicando tanto la importancia de la sabiduría? Porque entre las características de una persona sabia, tú tienes que hoy pensar, ¿yo estoy siendo sabio o yo estoy siendo necio? ¿Yo estoy siendo sabio o yo me estoy dejando llevar por el momento y no estoy actuando de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Yo estoy siendo sabio o me estoy dejando guiar por lo que el mundo me enseña? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que, ¿por qué es tan importante esto? Cuando una persona se llena de mucho conocimiento, de muchas cosas que ha aprendido de una cosa, de lo otro, tiende a jactarse. Esto habla de orgullo. Tiende a enorgullecerse, tiende a decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a sentar contigo, Arturo, porque tú no tienes el conocimiento que yo tengo, y tú, la verdad, la forma como te expresas no me va a alimentar mi gran conocimiento. Expresiones como esa ya nada más. Tú ves que el ego, el orgullo se está acrecentando en esa persona porque la sabiduría de este mundo te impulsa hacia el orgullo. La sabiduría de este mundo te impulsa hacia esa falsa humildad de decir, no, es que yo no es que lo esté haciendo a un lado, sino es que no, en estos momentos no me parece, yo no estoy en ese nivel de él. Cuando tú encuentras a una persona que no es capaz de sentarse, por ejemplo, y no para menospreciar de pronto, porque yo soy de la sabana, con un sabanero, y poder expresarse con él y poder hasta enriquecerse. A mí me encanta ir al pueblo porque yo me enriquezco con el vocabulario de allá. A veces les digo expresiones acá y dicen, ay no, qué feo, ¿por qué te expresas así? Pero mira, a mí me impacta porque yo voy luego y googleo la palabra y existe. Y yo, pero yo me estoy enriqueciendo cuando voy allá al pueblo. Entonces, fíjate, nosotros a veces comenzamos a expresarnos sin darnos cuenta despectivamente hacia las personas y no nos damos cuenta que Dios puede usar al que menos nos imaginamos. Dios puede usar a alguien que no tiene quizás los doctorados, las maestrías, las especializaciones que tú crees que debe tener. Dios puede usarlo para darte una palabra. En el tiempo de antes eran personas que de repente no habían terminado su primaria, que no habían llegado a un bachillerato, y tú los escuchabas hablar de la palabra de Dios con una sabiduría. ¿Quién da esa sabiduría? Dios. ¿Verdad? Cuando uno abre el corazón al Señor, mira, ocurre algo. A veces yo estoy hablando, y yo sé que a algunos también les ha sucedido, y yo estoy hablando con una persona, y me ha tocado hablar con personas que son muy, como decía mi abuela, muy letrados, ¿verdad? Son muy conocedores de las expresiones y todo lo demás. Y uno a nivel de pronto de la persona, uno dice, miércoles, ¿yo qué le voy a decir a esta persona que sabe tanto?
Entonces yo me siento ahí y yo le digo, Señor, habla tú por mí. Y de repente, en lo poco que sé o lo que puedo decir, me encuentro teniendo una conversación con personas de este tipo y resulta que me doy cuenta que ahí se cumple la palabra. Dios es el que coloca las palabras de sabiduría en nosotros para hablar con el que tengamos que hablar. Amén. Esto es como cuando somos mamás, ¿verdad? O padres. Nadie nos enseña a ser mamás o papás. Pero ¿quién nos enseña? Dios. ¿Y qué quiere Dios que nosotros apliquemos al momento de criar a nuestros hijos? Sabiduría de Él. Y esta sabiduría, yo te digo algo, esta sabiduría no viene con entrenamientos, aunque hay formas de pronto de que puedas agilizar cómo estás tratando a tu hijo, pero yo te digo, yo de repente no he tenido las clases para cómo debo tratar a mi hijo, pero yo voy a la palabra de Dios. Y el Señor, cuando lo estoy haciendo bien, me dice, muy bien, estás haciendo bien esto, vamos a mejorar esta parte. Cuando me equivoco como mamá, el Señor me llama la atención y entiendo que la mejor manera de yo ser una madre excelente es dejándome guiar por la palabra de Dios. Y allí hay sabiduría. Entonces, queremos ser madres y quieren ser padres sabios. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios y ahí el Señor nos enseña cómo lo tenemos que hacer. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por sabiduría, por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Tendría yo que pasar la mañana entera explicándote lo que ocurre aquí, que el Señor por medio de Cristo nos da sabiduría, justificación, nos declara justo, santificación, entramos a un proceso de santificación. Escucha esta palabra que es muy importante para nosotros los cristianos. Diga conmigo, santificación. A veces nosotros, ay, tú te crees santo. ¿Sabías que nosotros, según la palabra de Dios, somos llamados santos? Santos ya en nombre, que estamos en un proceso diario de santificación. Y también habla acerca de la redención, ese pago que Jesús hizo por nosotros y que a través de eso que Jesús hizo, hoy podemos tener herencia de ser llamados hijos de Dios. Bueno, miren, vamos a ver unas características entonces aquí donde tú vas a comenzar a evaluarte de cómo vas en el proceso de sabiduría. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Romanos 1, 21 y 22, dice, pues habiendo conocido a Dios, le repito la cita, Romanos capítulo 1, 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Entonces esta es una de las primeras características. Cuando una persona no es sabia, o cuando una persona es sabia, debe ser agradecida. Y cuando una persona no es sabia, es una persona que él mismo se dice, yo soy sabio. Y en ese momento es necio, dice la palabra de Dios. Entonces, si tú eres una persona que sabes que todo lo que tienes proviene de Dios, todo lo que tienes, ¿cuántos de los que están acá dicen, todo lo que yo tengo proviene del Señor? Yo por mis fuerzas no tengo nada, ni siquiera pudiera hablar, ni siquiera pudiera moverme, ni siquiera pudiera levantarme. Todo lo que tenemos proviene del Señor. Los que están conectados en esta mañana, todo lo que tú tienes en esta hora proviene del Señor. Y esta es la raíz de la bendición del cristiano. Reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. El trabajo que tienes, la mamá que tienes, el papá que tienes, los hijos que tienes, todo lo que tienes proviene del Señor. Entonces esto es muy importante porque es la primera característica de una persona sabia, que entiende que todo lo que tiene proviene de Dios y es agradecido. Saben, los judíos, la base de su vida eran las tradiciones. Ellos eran felices porque no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y ellos se enorgullecían de que eran buenos y perfectos por todas las tradiciones que tenían. Por ejemplo, para los romanos, lo que ocurría con los romanos es que ellos, si tú estudias cómo era en el tiempo romano, ellos eran de aquellos que se enorgullecían por sus legiones,
por sus grandes ejércitos, por sus grandes batallas, por sus grandes hazañas. Y de allí partía todo en el tema de los romanos. Los griegos, ellos decían que su civilización era lo mejor. Y al momento, es más, tú lees sobre la civilización griega y tú dices, qué esplendor, qué gloria. Mira cómo lo que sucedía. Esto pasaba precisamente en el tiempo de la palabra de Dios, en el tiempo de los apóstoles. Pero hoy en día, ¿qué es lo que a ti te causa mayor impacto? ¿Qué es lo que hoy tú dices? Wow, mira todo lo que yo he conseguido. Porque sabes, en el mundo te dicen que tú tienes que cada día encontrar, por así decirlo, una superación personal. Y esa superación personal, si alejada de Dios, se convierte en necedad. Entonces encontramos hoy lo que llama mucho el trabajo de la programación neurolingüística, donde tú de algún modo terminas pensando como el mundo quiere que tú pienses. ¿Sabías que a nosotros nos están programando? Y que nosotros, por eso Dios dice, ojo, estás en el mundo, pero no te dejes influenciar por lo del mundo. Entonces el mundo te manda unos mensajes, todo el tiempo estamos recibiendo mensajes, ¿sabías? La televisión, en los medios, todo el mundo te está mandando mensajes. Hoy en día todo está contaminado por esto, los medios de comunicación, periódicos, revistas, libros, donde tú leas, hay unos mensajes, unos códigos, ojo con esto, unas cosas ocultas que a veces tú ni siquiera te das cuenta, y cuando te ves es hablando así como dice lo que estás leyendo o lo que estás viendo, porque te están programando. Yo escuchaba sobre esto y yo leía sobre esto y yo decía, wow, es impresionante. Hemos llegado al punto que tú puedes estar en tu casa y tú puedes querer algo impresionante, y lo hemos probado, mi esposo y yo lo hemos probado. Puedes querer algo y puedes solo mencionarlo. Esto es delicado, porque todo esto es delicado y a la vez es una advertencia para la iglesia, porque Cristo viene pronto, ¿sabías? Y a veces nosotros estamos afanados, ¡ay, vamos a hacer tal cosa! Y no pensamos en nuestra vida espiritual. Jesucristo viene otra vez, y aquellos que estén bien, aquellos que estén como dice la palabra de Dios que tienen que estar, iremos con Él, nos reuniremos con Él y disfrutaremos una eternidad con Él. ¿Sabías que es así? Porque no es este mundo lo que te tiene que afanar, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y no sé qué, aunque tú tienes que cada día levantarte con esperanza, claro que sí, pero no enamorarte de este mundo, porque cuando te enamoras de este mundo inmediatamente te olvidas de que todo depende de Dios y te conviertes ¿qué? En una persona ingrata, y terminas de algún modo enorgulleciéndote de lo que Dios te ha entregado por misericordia. Dile al de al lado, es que todo lo que tú tienes es por misericordia. Así es. Entonces, nosotros no hemos ganado nada por nuestras propias fuerzas. Entonces les decía, cosas que tú anhelas o deseas. Hace poco me senté nos ha pasado realmente varias veces, no sé si a nosotros dos nada más es que nos ha pasado, lo venimos diciendo, pero me senté con él y yo le dije, y él me dijo, necesitamos ¿qué fue? Un repelente, o sea, un repelente de mosquitos. En donde estábamos necesitamos el repelente, y él se siente así, necesitamos el repelente, con urgencia necesitamos el repelente. Y yo fui y le pregunté a una persona, ¿dónde puedo conseguir un repelente? No abrí mi celular, no busqué en ningún lado, no hice ninguna búsqueda en internet, solamente lo mencionamos. Mira esto. Y cuando entramos a la habitación, mi esposo abre su celular, y lo primero que le aparece es publicidad de repelente. ¿Cuándo en la vida te había llegado? Explícame tú eso. ¿Ah? Explícamelo. Y no ha sido eso nada más. Nos ha pasado con otras cosas. Porque quizás tú dices, fue porque usted buscó en Google. No buscamos en ningún lado. Entonces, miren lo que está sucediendo hoy en día. La tecnología, la ciencia, todo esto se está uniendo para que nosotros cada día hagamos lo que el mundo dice que tenemos que hacer, y terminamos caminando del modo como el mundo dice que estamos o tenemos que hacer. Y yo puedo darte muchos ejemplos. Es más, el que tengas un tapaboca ahora mismo es un ejemplo de eso.
pero no vamos a ir a ese punto, porque ese es otro tema y esa es otra prédica, ¿verdad? Y nosotros debemos ser siempre guiados por el Señor. Debemos siempre saber que todo debe ser filtrado por la palabra de Dios. Mira, otra de las características de un cristiano sabio, de una persona sabia, es que llega a la madurez, o crece, o avanza, o es cada vez más maduro. Dice 1 Corintios 2:6. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no, mira lo que dice Pablo, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. No es la sabiduría que tiene el doctor fulano o la doctora tal. No es esa sabiduría la que tú tienes que buscar. Dice, cuando tú entiendes o avanzas en tu crecimiento espiritual, hay una sabiduría mayor. Y es esa, allí en esa madurez espiritual, que tú comienzas a saber qué es la verdadera sabiduría. La sabiduría la obtenemos, otra característica, por medio del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, una persona sabia, una persona que tiene al Señor y a través del Espíritu Santo puede tener esa revelación de la verdadera sabiduría, porque el Espíritu, dice ahí, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces hay cosas que desconocemos porque no lo sabemos todo. Hay cosas que están ocultas. Hay cosas que a veces digo, escucho a una persona o hablo con una persona y yo tengo que ir corriendo donde el Señor y yo tengo que arrodillarme. Yo digo, Señor, yo no entiendo, Señor, esta vida de esta persona no la comprendo. Por más que le doy vuelta, no me cabe. Y entonces viene una conversación con el Espíritu Santo inmediatamente allí, donde el Espíritu Santo comienza a explicar cosas que yo no me di cuenta en la conversación. Y allí es donde se revela lo que Dios quiere que pueda comprender o entender, y viene y comienza a darme esa sabiduría para poder decir o hablar lo correcto con relación a ese tema. Por eso al inicio decíamos que la sabiduría tiene que ver con el discernimiento. Entonces, ¿cuántos tienen discernimiento aquí? Si usted no tiene discernimiento, pídale al Señor discernimiento. Es más, la palabra de Dios también dice, si usted no tiene sabiduría, pídale al Señor sabiduría. Es necesario que en esta mañana le digamos, Señor, dame más sabiduría. Entonces, por medio del Espíritu Santo recibimos la sabiduría. Algo muy importante, quiero que me presten mucha atención aquí, porque esta es como la médula espinal del mensaje. La sabiduría, esta es otra característica, la sabiduría es aprender a orientar los deseos por medio del Espíritu Santo. Mira esto, te voy a explicar. Yo estoy aquí hoy, ¿verdad? Y yo puedo tener un deseo. ¿Sabías que yo puedo tener un deseo, porque soy humana, de irme, por ejemplo, para la playa ahora en la mañana? ¿Cuántos pueden tener ese deseo? Diga, no sé, no crea usted que es más santo que yo, también puede tener ese deseo, ¿verdad? Entonces, que me fuera yo para la playa y allá me estuviera soleando, y qué tal si me como un pescado, un deseo que tiene. Por eso le estoy diciendo, la sabiduría es aprender a orientar los deseos. Y solamente lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo. ¿Pero qué? ¿Cómo oriento yo ese deseo? Yo digo, hay algo que yo tengo que hacer que es mayor, que es alimentar mi espíritu. Entonces nace un deseo, otro deseo, ¿sí te das cuenta? Por eso que a veces este tema de los deseos, de los que anhelamos, de todas las cosas que sentimos, a veces te dicen, tienes que erradicar eso de la vida. A veces las palabras erradicar, lo que ocurre es que impacta sobre nosotros de manera que si te dicen erradica, tú quieres seguir más con eso. ¿Te ha pasado? Deja de hacer eso, porque eso está malo. ¿Qué? ¿Tú le has dicho a alguien eso? A tu esposo, espositos que están acá. ¿Cuántas veces tu esposa te ha dicho, deja de hacer eso? ¿Y tú qué terminas haciendo? Lo haces más. Hijos,
¿Cuántas veces tu mamá te ha dicho, deja de hacer eso? ¿Y tú qué terminas haciendo? Eso, hasta más, ¿verdad? Hasta más. Entonces tú lo que te dicen que dejes de hacer, lo que te dicen que tienes que erradicar de tu vida, tú terminas ¿qué? Haciéndolo. Pero el hombre sabio, el hijo sabio, la mujer sabia, sabe orientar su deseo. Entonces dice, ven acá, yo tengo este deseo acá, pero hay algo que tiene que ser mayor, un deseo mayor y mejor, ¿verdad? Para yo poder dejar de hacer esto o dejar de querer hacer esto para hacer lo que sí me conviene hacer. Entonces, cuando yo oriento mi deseo, termino escogiendo lo que me conviene. ¡Ay! Y aquí es donde fallamos, porque tú ves personas que tú les dices, les voy a decir esta expresión, ¿cuántas veces hemos dicho? Es que es bruto. ¿Ah? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Es que es bruto. ¿Cómo va a escoger eso? Es como si tú tuvieras un plato, ¿verdad? Digamos, de arroz con queso y guineo. Y acá tuvieras el plato más exquisito, una carne bien blanditica, bien así, con gorditos a los lados, con yuca harinosa, con una buena agua panela, ¿verdad? Y tú te dijeran, y a ti te dijeran, escoge. Entonces tú ves que tú tienes al amigo al lado y tú dices, y el amigo tuyo dice, ay, denme acá el arroz con queso y guineo. Tú lo miras y tú dices, tú eres bruto. ¿Cómo tú vas a escoger eso? ¿Cuántas veces te ha pasado? Que de repente tú ves a una persona y tú dices, ven acá, esa persona tiene 2 mujeres, no tiene plata. Ven acá, porque no deja a la otra mujer que tiene y escoge una sola. Él no ve que la plata se le está yendo entre la otra mujer. Es que es bruto. ¿Tú no has escuchado? Pero aquí es donde entra a jugar la sabiduría. Porque esa persona no puede orientar su deseo, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, que le puede dirigir hacia qué es lo que le conviene. Entonces la persona de repente, ahí tú te llenas de rabia porque tú fuiste donde alguien y le dijiste, ven acá, vamos a la iglesia. Y esta noche, a los jóvenes les puede pasar mucho, vamos allá al servicio de jóvenes y tú le dices, vamos a compartir, vamos a hacer lo otro. En el fondo tú sabes que es el mejor plato, ¿verdad? Y tú ves a tu amigo y te dice, sí, va, pero después lo ve que se fue y está en el billar y está tomando. Y tú en el fondo dices, que es bruto. Perdonen la expresión, de verdad que sí. ¿Por qué? ¿Por qué escogió eso? ¿Por qué escogió eso? O sea, es lo que uno en el fondo dice, ¿por qué yo puedo ver qué es lo correcto y él no? Pero es sabiduría, necesitamos sabiduría. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a orientar nuestro deseo. Esto es bien interesante. Entonces, cuando yo oriento mi deseo, sucede lo que pasó con mi esposo. Les voy a dar este ejemplo. Mi esposo, yo sé que muchos saben, algunos los que no saben, pues tenía una vida, yo no sé cómo es, una vida desordenada, dispersa. Una vida, ¿verdad? Donde él la estaba malgastando en cosas que no estaban trayendo bendición para él. Cuando yo lo encontré, estaba muy flaco, la verdad. Entonces, ya hoy en día usted lo ve bastante repuesto. Pero ¿qué pasa? Si usted le pregunta a él, hay algo que él siempre dice, y es que él decidió escoger lo mejor. Lo mejor, ¿verdad? Él decidió escoger lo mejor, ¿verdad? Orientó su deseo. Él tenía un deseo. Él dijo, yo quiero ir a tomar, yo quiero ir a mujerear, yo quiero ir a malgastar mi vida haciendo muchas cosas, pero de repente el Espíritu Santo llegó a su vida, lo inundó y él pudo escoger lo mejor. Por eso ese tema de que hay gente que dice, es que yo no puedo cambiar, es que yo no puedo dejar eso, es que yo no sé cómo hacer. No es que no sabes cómo hacer, realmente es que no quieres hacerlo. Porque cuando tú abres tu vida, tú le dices, Espíritu Santo, ven a mi vida, Él te va a guiar a escoger lo mejor. ¿Cuántos están escogiendo lo mejor? Amén.
Entonces nosotros cuando tenemos sabiduría, esta es otra característica. Cuando tenemos sabiduría podemos escoger, ¿verdad?, amor, esperanza o alegría antes que dolor, odio y tristeza. Una persona sabia sabe esto. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una dolencia en tu cuerpo. Tú decides, este dolor me está matando, yo no voy a hacer más nada, me voy a dejar morir por el dolor. O puedes escoger la otra, ¿o no? Por experiencia propia lo sabes, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la opción. Tienes la opción allí. Esto es como el que fuma. El que fuma llega donde el médico y el médico le dice, sabes, hijo, te quedan 2 meses de vida porque te estás muriendo de un cáncer por tanto fumar. Y hay una voz interna fuerte que le dice, yo quiero vivir. Y lo primero que hace en ese momento es dejar de fumar. ¿Sabías? Lo primero que esa persona, porque él arropa algo que es un nuevo deseo, una esperanza para vivir. Allí hay sabiduría. Es yo escoger eso que para mí resulta lo más beneficioso, lo que me va a ayudar. Yo antes del odio escojo el perdón. Hay gente que se queda toda su vida odiando, toda su vida resentida, toda su vida amargado, donde solamente con un paso y decir te perdono, todo cambia. Entonces tú, cuando eres sabio, escoges el amor. Cuando eres sabio, escoges la esperanza. Cuando eres sabio, escoges la alegría. Tú escoges si vives una vida aburrida o una vida alegre. Y cuando escoges la alegría, ahí hay sabiduría. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cuántos sabios van? Tú escoges cómo vives tu vida, de acuerdo a la presencia del Espíritu Santo en ti, que te ayuda a dar lo mejor, a dar cada día lo mejor. Entonces tú estás, mira, esto es como la persona de repente que está allí y aún no tiene novio o novia. Entonces, esa persona escoge si vive aburrida por no tener novio o novia, o si vive desesperada por buscar un novio o novia, o simplemente disfruta su soltería. Son esas cosas que el Espíritu Santo te lleva a escoger lo mejor. Te lleva a ti a elegir lo que es más importante. Antepones el amor, la esperanza, la alegría, el perdón, antes que lo otro. Una persona sabia aprende a hacer eso. Entonces, cuando una persona deja de ser infiel, de acuerdo a este concepto, cuando antepone el amor al prójimo, porque la esposa de ese hombre o el esposo de esa mujer, porque hoy en día encontramos mujeres infieles también, ¿verdad? Entonces, escoge amar a ese prójimo y dice, yo voy a amarte y dejo todo aquello que va a hacerte daño, porque el amor es sacrificial. El amor, el verdadero amor es sacrificial. Cuando una persona dice, no, tú me tienes que aceptar con esto porque yo quiero es esto en mi vida y tú me tienes que aceptar así, esa persona no te ama, solamente ama el hecho de que te está controlando y que te está manipulando. Se ama a sí mismo y a veces ni a sí mismo. Entonces el enemigo enceguece, el enemigo embrutece. Y nosotros tenemos que salir de esa esfera. Tienes que dar un paso afuera de esa esfera y escoger lo que verdaderamente es importante. Sabiduría entonces es escoger lo mejor. Una característica de una persona sabia es que escoge lo mejor, sino que lo diga quién. En la historia de Marta y María, ¿quién fue la persona sabia? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice que es así? En Lucas 10:42 dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, ¿qué escogió María? La buena parte. ¿Qué debemos escoger nosotros? La mejor parte. Si hay un ofrecimiento del mundo y tú dices, tengo este ofrecimiento del mundo, tengo este ofrecimiento de Dios, escoge
la mejor parte. Obviamente lo que tiene que ver con Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos abra nuestros ojos para poder ver. Dile al Espíritu Santo, abre mis ojos, porque a veces no veo. A veces me enfoco nada más en lo que quiero y en lo que anhelo. ¿Y sabes cuál es el mayor aliado de la necedad? El afán y el desespero. Hay gente desesperada por cosas que Dios una y otra vez le ha dicho, cálmate, espérate. Hay gente que no sabe qué hacer y inventa cosas. Y cuando está inventando cosas, después se encuentra enredado en sus propios inventos. ¿Y en qué momento yo me metí en esto? En el momento en que quisiste hacer las cosas a tu manera. ¿Sabías que es así? Alguna vez una amiga quería un novio. Me acuerdo yo. Y ella comenzó y creó un perfil en Facebook. Y en ese perfil comenzó y se hizo muchas cosas y se veía bonita. Así toda linda, toda. Y no era así, ella no era así del todo. Entonces, en el desespero por buscar el novio, ella decía cosas allí como para llamar la atención. Cosas allí como para cautivar a los hombres. Y comenzó una lluvia de hombres a mandarle cosas. Porque ella mostró su desespero. Y después estaba apurada. Y después estaba desesperada. Y yo, ven acá, ayúdame. ¿Qué hago? Tú no tienes un amigo que me ayude. Porque es que hasta amenaza recibió que si no se acostaba con un hombre, no sé qué. Y yo, bueno, ahí tienes. ¿Quién te manda? ¿Ah? ¿Quién te manda? Está inventando cosas para querer encontrar el amor. El amor de tu vida no lo vas a encontrar así. El amor de tu vida no lo vas a encontrar tratando de ofrecerte. Así no se encuentra. Entonces, cuando nosotros nos damos el valor a nosotros mismos, a nosotras mismas como mujeres, encontramos la mejor parte. Y allí estamos siendo sabias. El enemigo siempre te va a ofrecer lo equivocado. Dile al de al lado, el enemigo siempre te va a ofrecer lo equivocado. Y cuando tú estás más débil, ¿sabías? Tú estás más débil. El día que más lloraste porque estabas triste por algo, allí te presenta la salida, supuesta salida, que no es más que una trampa. Y tú dices, ay, sí, eso es lo que yo necesito. No. El sabio se frena y lo filtra con Dios y dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Entendemos que la voluntad de Dios prima por sobre cualquier cosa. Otra característica, vamos a ir avanzando. La sabiduría, una persona sabia coloca filtro a sus palabras y escoge no herir con ellas. Es que yo hablo así, que yo le tengo que decir las cosas así, porque así que me tienen que entender a mí. Y todo gira en torno a cómo tú hablas y en cómo tú dices las cosas, pero nunca te colocas en la posición de la otra persona, cómo esas palabras que tú le estás diciendo lo está afectando. Entonces, una persona sabia es prudente al momento de hablar. Sabe cuándo callar, sabe cuándo hablar, sabe cuándo escuchar, ¿verdad? A veces que hay personas que nada más están escuchando. La persona que sabe escuchar, una persona sabia. Entonces nosotros escuchamos y una persona que escucha comienza dentro de ella a reflexionar cómo puede mejorar, cómo puede cambiar eso que está de pronto escuchando, cómo puede aportar. Pero si yo me encuentro, por ejemplo, con el señor Eliezer y el señor Eliezer me hizo algo a mí, y ahora que yo me encuentro el señor Eliezer, yo le voy a decir sus 3 verdades, porque es que no se me va a montar. Y cuando se encuentra el Señor, yo me encuentro al señor Eliezer, me paro enfrente de él y digo, mira Eliezer, tú esto. Y tú dices, es que ya yo me tenía que desahogar. ¿Estoy siendo sabia? Más bien me estoy dejando llevar por el impulso. Más bien me estoy dejando llevar por la ira. Más bien me estoy dejando llevar porque lo que yo quiero es que se resuelva a mi favor. Muchas veces ese que yo quiero que se resuelva a mi favor termina perjudicándome, porque viene allí el señor Eliezer y me dice mis 3 verdades y me deja peor. Mal buscado, yo mismo me busqué el mal.
Yo me tenía que quedar callada, que pasara el tiempo y mirar que Dios me defendiera. ¿Verdad? Pero a veces nos sucede así. Entonces, vamos a mirar un poquito palabras contrarias a sabiduría. Insensatez, necedad, ¿qué otra? Imprudencia, terquedad. Podemos mencionar algunas y a veces somos de aquellos que comenzamos a poner en práctica estos antónimos de sabiduría. Y una persona o un cristiano necesita actuar con sabiduría. La sabiduría tiene que ver con actuar precisamente con sensatez en cada escenario de mi vida. No es que en unos escenarios soy sensata y prudente y en el otro me vuelvo bruta, no. Es que en cada escenario de mi vida actúo con sensatez. Y esta otra característica que me encantó, y ya creo que esta es la última, ¿sí? Bueno, es que una persona sabia es ecuánime. Ecuánime. Mira esto, y busqué el significado, y yo creo que esa palabra ecuánime encierra todo lo que hemos hablado. Dice, una persona ecuánime es aquella que obra con rectitud, justicia e igualdad. ¿Eres ecuánime? Una persona ecuánime es serena y equilibrada. ¿Eres ecuánime? Una persona ecuánime no se deja llevar por los impulsos afectivos o presiones del momento. Cuando yo leí esto, me hace mucho pensar cuando nosotros somos papás. Porque nosotros como papás, ese lazo que tenemos con nuestros hijos es de tigresas o de tigres empoderados. Y hay que me toquen a mi hijo o hay que me toquen a mi hija. Voy y lo defiendo y no es que te estoy diciendo que no tiene que ser así, pero tienes que filtrarlo con el Espíritu Santo. Tienes que aprender a filtrar tus reacciones de defensa con el Espíritu Santo. Porque dice que esa persona ecuánime no se deja llevar por los impulsos afectivos o presiones del momento. Una persona ecuánime mantiene la calma y la compostura. Mucho ojo con esto. Tú en cada momento, ya sea en el momento de la crisis, usted mantiene su compostura. Y en el momento de la alegría y la cosa, usted mantiene su compostura. Entonces, ¿qué tú dices que yo tengo que ser aburrido? No. Usted tiene que saber cómo comportarse en cada escenario de su vida. ¿Verdad? Entonces, ¿eres ecuánime? Esa es una de las características de las personas que son sabias. Santiago capítulo 3, del 13 al 17. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces nosotros mostramos una conducta apropiada, una conducta de hijo de Dios. Y somos de aquellos que tenemos mansedumbre, dice, no pueden haber. Y ahí tú sigues leyendo hasta el versículo 17 y te explica cómo debe ser esa persona sabia. Una persona sabia aprovecha el tiempo. ¿Crees tú? Piensa un momentico en aquello malo que estás inclinado a hacer. Piensa, X cosa que tú sabes, todo lo que es exceso, todo aquello que me roba momentos de paz y tranquilidad en mi vida o para los que están a mi alrededor, se convierte en algo malo para mí. Todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la Biblia. Entonces todo lo que no aporta a mi crecimiento y que yo lo hago y desperdicio allí mi tiempo, eso es desaprovechar precisamente ese tiempo que Dios me está dando. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás en tu celular y dele, tú estás allí que desaprovechando tu tiempo. Miren, yo he probado esto. Cuando tú estás en el celular, algo que ocurre es que no te das cuenta cómo pasa el tiempo. Y dices, ay, mira, ve, yo comencé a ver esto y mira la hora que es y no he hecho almuerzo. Hay gente que no ha hecho almuerzo por estar en el Facebook. Hay gente que no hace comida por estar en las redes sociales. ¡Qué tristeza!
Y a veces yo veo fotos de mujeres que tienen el peladito tirado por allá, maluquito, todo feíto, y ella dándole al celular. Se les quema la yuca, se les quema el arroz. ¿Por qué? No, porque estaba en el celular. ¿Ah? Llegan tarde al trabajo. ¿Por qué? Porque antes de ir al trabajo, su respectiva dosis de internet. Y entonces estamos desaprovechando el tiempo. Y peor aún, si lo que haces allí es hacer cositas malas. Ya en sí eso es malo, el hecho de pasar tanto tiempo metido allí. Pero si comienzas a ver mujeres desnudas, si comienzas a ver o tener conversaciones con personas que no deberías tener conversaciones, es allí donde entra el problema mayor. Entonces tú tienes que hacer el esfuerzo de ¿qué? De lo que escuchábamos ahorita, orientar tu deseo. Tienes anhelo de estar pegado en el celular, pero tú dices, esto no es lo que me conviene, esto no es el mejor plato, yo voy a escoger el mejor plato, yo voy a aprovechar el tiempo. Y quizás en vez de pasar tanto tiempo viendo el internet o el celular, tú vas y tomas la Biblia y te lees un capítulo de la Biblia y lo estudias. ¿Cuál es el mejor plato? Lectura de la palabra. Otra cosa, quizás tú dices, no, que yo, mire, pastora, usted dice que yo no puedo pasar en internet, pero mire, yo me levanté a las 3 de la mañana, yo hice mi oración de 3 a 4, de 4 a 5 leí la Biblia, de 5 a 6 hice un clamor por las almas. Entonces ya yo lo que tengo de aquí en adelante es tiempo para ver celular. ¿Ah? Porque así a veces somos así un poco desvergonzados. Comenzamos a justificar lo que estamos haciendo. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? De que nosotros tenemos que siempre, en todo momento, no a veces, sino en todo momento, escoger la mejor parte. Dice Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo. Aprovecha el tiempo en vez de estar, miren, cuando una persona es chismosa, es una persona que pierde el tiempo. Cuando una persona anda pendiente a la vida del otro, una persona que está perdiendo el tiempo, entonces se convierte en necio. Tenemos que dejar el chisme, tenemos que dejar la murmuración. El sabio, esta sí es la última, miren. El sabio tarda en airarse. Hay personas que no le pueden hacer nada porque inmediatamente reaccionan. Y una rabia, un ímpetu, se le pone la cara roja y va en contra. Una persona sabia respira profundo. Una persona sabia se calma. Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ahora sí, después de ver todas estas características bien importantes, ¿cuántas personas sabias hay aquí? Vamos a hacer un clamor, porque quizás tú dijiste, acerté en algunas, pero peleé en otras. Otras definitivamente no estoy aplicando eso, ¿verdad? Y si tú estás aquí, tú dices, no, definitivamente yo no soy sabia según esas características. Hoy le dices al Espíritu Santo, yo quiero que me llene de esa sabiduría que proviene de estar en tu presencia, para poder escoger lo mejor. Colócate de pie en esta mañana. Necesitamos aprender a escoger lo mejor. Dile al de al lado, escoge lo mejor, por favor. Por ejemplo, entre un vaso de agua y un vaso de gaseosa, ¿qué es lo mejor? Ay, ahí está el dilema. Tenemos que aprender a escoger lo mejor, mis hermanos. Se nos va a facilitar la vida. Ser sabio implica tomar buenas decisiones. Cuando una persona es sabia, es una persona que tú la ves que todo el tiempo está acertando en sus decisiones. Tú les dices, ay, pero mira cómo le va de bien. Entonces yo voy a orar en esta mañana por ti para que el Señor derrame más sabiduría sobre tu vida. Vas a levantar tus manos al cielo en esta mañana. Padre, gracias.
Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, por cada persona que ha podido llegar a este lugar y por aquellos que están viéndonos a través de la transmisión, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra, porque quieres que esa sabiduría tuya pueda estar en nosotros cada día más. Ayúdanos a escoger lo mejor. Hoy hacemos a un lado la necedad, la insensatez. Espíritu Santo, ven a guiar nuestros pasos. Queremos escoger lo mejor. Queremos escoger el mejor plato. Queremos escoger lo que es más beneficioso para nosotros. Señor, ayúdanos a actuar de acuerdo y conforme a tu voluntad. Danos sabiduría de lo alto, Señor. En esta hora oro por mis hermanos para que tu gracia y tu poder se manifiesten sobre su vida, Señor. Espíritu de sabiduría sobre cada uno de ellos con mayor gloria, Dios mío. Padre, ellos van a tener un discernimiento mayor. Y ellos van a poder ver las cosas más claramente. Y ellos van a poder caminar seguros de que sus decisiones están guiadas por ti, Señor. Padre, yo bendigo sus vidas, su entrada, su salida, lo que ellos hacen, su labor diaria, Señor. Y yo creo que son hombres y mujeres sabios. Padre, hoy, Dios mío, abre nuestro entendimiento, Padre Santo, y coloca ese temor tuyo en nuestros corazones para en todo momento y en todo lugar darte gloria a ti, Señor. Que no nos llenemos de orgullo, que no nos llenemos de soberbia, sino que te podamos escoger a ti siempre, que eres lo mejor para nosotros. Ante cualquier ofrecimiento del mundo, Señor, te escogemos a ti. Quizás para el mundo podemos pasar por necios, Dios mío, pero para ti, Dios del cielo, somos sabios. Y tú escoges lo débil del mundo, Padre Santo, para grandes cosas. Y yo creo que aquí hay muchos de nosotros que vamos a ser usados por ti, donde traes, Dios mío, vas a renovar nuestro entendimiento y vamos a poder expresarnos, vamos a poder actuar con sabiduría, Señor. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, yo hoy renuncio a la necedad que a veces quiere estar en mi vida. Yo hoy renuncio a la terquedad que a veces quiere estar en mi vida. Yo renuncio a todo aquello que me liga a huir, Dios mío, de la sabiduría. Y hoy acepto la sabiduría que proviene de ti. Hoy mis pasos son guiados por ti, Señor. Hoy soy un hombre, una mujer sabia en el nombre de Jesucristo. Hoy está Jesús guiando mis pasos y sé qué es lo que yo tengo que hacer. Dile: Señor, mis decisiones están delante de ti y cada paso que yo dé será guiado por ti y voy a escoger lo mejor. Toma hoy la decisión de escoger lo mejor. Toma hoy la decisión de ir por el camino correcto. Toma hoy la decisión de alejarte de eso que te está afectando a ti y a tu familia. Toma hoy la decisión de preferir siempre darle la gloria a Dios en todo momento. Gracias te damos, Dios, en esta mañana. Muchas gracias por tu presencia y por cada persona que pudo estar en esta mañana en este lugar. Por aquellos que se pudieron conectar, Señor. Tu gracia, tu poder y tu infinita misericordia nos guarden y nos bendigan siempre. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y un embajador representa precisamente a Cristo, al reino de los cielos.